En este video vamos a ver una forma muy simple para testear los botones en Unity y saber si están funcionando correctamente, y luego vamos a ver tres de las razones principales por las que los botones no suelen funcionar. De hecho vamos a ver cuatro razones. Estaba a punto de publicar el video y se me ocurrió la cuarta. La voy a dejar al final porque está muy relacionada con la tercera. Sigamos con el resto del video. Si sos nuevo en este canal, por favor suscríbete, dale a like, y en la tarjeta de la esquina voy a dejar una lista de reproducción con más videos de Unity. Entonces, empecemos por ver la forma simple de testear los botones en Unity. Aquí tengo una escena vacía. Voy a ir a la jerarquía, voy a hacer clic derecho, vamos a la sección UI y vamos a crear un nuevo botón. Voy a crear un botón tipo TextMesh Pro. Si es la primera vez que utilizas TextMesh Pro, te recomiendo que veas el video que voy a dejar en la tarjeta de la esquina, porque te va a aparecer un cartel para que importes las herramientas de TextMesh Pro y demás. En este caso no aparece porque yo previamente ya las he importado. Pero bueno, acá tenemos el botón. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seleccionar este botón, vamos a ir aquí en el inspector, vamos a bajar hasta la parte de OnClick, a la sección OnClick que está dentro del componente botón. Acá vamos a hacer clic en más y en este espacio que está vacío lo que vamos a hacer es asignar la luz direccional. Este objeto que está acá, que es la luz de la escena, ¿no? Fíjense que cuando lo desactivo se apaga la luz y se enciende. Vamos a tomar este objeto y lo vamos a arrastrar en el campo OnClick, ¿no? Y de esa manera cuando pulsemos el botón vamos a poder hacer algo con este objeto. Y lo que vamos a hacer concretamente lo vamos a elegir aquí dentro de este menú desplegable. Acá en la sección Game Object hay una función que se llama setActive, que básicamente nos permite setear el estado del objeto, si el objeto está activo o está inactivo. Vamos a seleccionar esta función y el parámetro que le vamos a pasar lo determina esta casilla, que ahora está desmarcada, pero podría estar marcada. Si está desmarcada, vamos a ejecutar la función setActive con parámetro false, lo que desactivaría el objeto. Si está marcada, ejecutamos la función setActive con parámetro true, lo que activaría el objeto. En este caso lo que quiero hacer es desactivarlo, así que voy a desmarcar esta casilla. Entramos en el modo juego y acá al pulsar el botón la luz direccional se nos apaga. Esto significa que el botón está funcionando perfectamente, es una forma muy rápida de testearlo. Acá lo que hice simplemente fue duplicar el primer botón que teníamos, le cambié los nombres, y lo que voy a hacer concretamente en este botón encender, voy a ir aquí en el inspector y voy a marcar esta casilla. Y de esta manera cuando entramos en el modo juego, con este botón se apaga la luz y con este se enciende. Primera razón por la que un botón no funciona en Unity. No hay un event system en la jerarquía. Acá si se fijan, cuando nosotros creamos los objetos, no aparecieron solamente los objetos, sino que Unity automáticamente creó, por ejemplo, el canvas y a la vez un segundo game object llamado event system, que tiene un componente también llamado event system, y esto es básicamente lo que se encarga de detectar los clics que hay sobre los elementos de la interfaz gráfica. Ahora, si este game object por alguna razón muriera, desapareciera de la escena, básicamente no hay ningún sistema que detecte los clics sobre los elementos de la interfaz gráfica y de esa manera no hay manera de que los botones funcionen. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, salimos del modo juego y vamos a hacer clic derecho en la jerarquía, vamos a la parte de UI y vamos a crear un nuevo Game Object tipo Event System, ¿no? Y de esa manera ahora sí tenemos un sistema que se encargue de detectar los clics sobre los elementos de la interfaz gráfica y nuestros botones vuelven a funcionar nuevamente. Excelente. Segundo motivo por el cual los botones no funcionan. El componente botón está desactivado o no se puede interactuar con el botón. Vamos a ver el primer caso con este primer botón. En el inspector, si se fijan, la mayoría de los componentes suelen tener una casilla que está marcada. Esta casilla sirve para determinar si el componente está activo o no. Si por alguna razón esta casilla se desactivara, esto lo que implica es que básicamente este GameObject ya no es más un botón, ya no va a cumplir la función que tiene un botón, porque si bien tiene un componente botón, el componente no está activo. Quiere decir que ese componente no hace nada. Ese podría ser un motivo, y el otro motivo lo vamos a ver con el segundo botón, que es que el componente botón tiene una casilla llamada Interactable que permite definir si se puede interactuar con el botón o no. Si por alguna razón esta casilla la tenemos desactivada, fíjense que el botón es como que se desactiva, es como que está ahí pero no se puede interactuar. Vamos a entrar en el modo juego y acá, como ven, en ninguno de los casos funcionan los botones, pese a estar presente el componente Event System. En este caso, para resolver el problema, tendríamos que asegurarnos de que el componente botón esté activo. Entonces, en este caso vamos a activar el componente y de esa manera, ahora sí, podemos interactuar con este botón. Y en el segundo caso, marcar la casilla Interactable para poder volver a interactuar con ese botón. Ahora, como ven, podemos interactuar con los botones normalmente. Tercera razón principal por la cual un objeto no funciona en Unity. El botón no tiene un raycast target. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a asegurarnos de que los botones funcionen normalmente.
Y ahora, en el caso del primer botón, voy a eliminarle el texto simplemente para quedarnos con la imagen. En el segundo lo vamos a dejar porque luego vamos a ver otra cosa. Vamos a seleccionar el primer botón y si se fijan acá el botón tiene un componente imagen. Es la imagen que está de fondo en el botón, ¿no? Si apagamos este componente, fíjense que la imagen ya no aparece más. Y acá también, por ejemplo, podemos cambiar el color de fondo. Pero fíjense en este detalle, el componente imagen tiene una propiedad llamada Raycast Target que normalmente está marcada. Si por alguna razón esta casilla la desmarcáramos, por alguna razón accidental, y ahora entramos en el modo juego, fíjense que ya no podemos interactuar con este botón, porque básicamente no hay ningún elemento de la interfaz gráfica que permita capturar ese clic, ¿no? Como determinar que ahí hubo un clic y ejecutar las funciones del botón. Entonces, para solucionar este problema hay que asegurarse de que el botón o alguno de sus hijos tenga algún componente que se pueda usar como Raycast Target. En este caso, si volvemos a chequear esta casilla, Raycast Target, ahora sí podemos interactuar con el botón. En el caso del segundo botón, vamos a deshabilitarle aquí el Raycast Target y vamos a entrar en el modo juego para que se fijen que si bien la imagen, el fondo del botón ya no es un Raycast Target, aún así podemos utilizar este botón. Porque aún así este botón tiene otro componente que está actuando como Raycast Target y es el texto. El texto de encender es un GameObject, aquí lo podemos ver. Acá el texto es un GameObject que ocupa la totalidad del objeto y tiene un componente llamado TextMesh Pro. Y tiene un componente llamado TextMesh Pro, que si aquí hacemos un poco de scroll y vamos a la parte de Extra Settings, aquí hay una casilla llamada Raycast Target. Quiere decir que este texto es un Raycast Target, o sea, puede detectar que le hacemos un clic. Fíjense qué pasaría, por ejemplo, si nosotros esto Fíjense qué ocurriría si le cambiáramos el tamaño al texto, ¿no? Cosa de que solamente abarque la mitad del botón. En ese caso, esta parte del botón no sería interactuable, mientras que esta otra parte sí. ¿Ah? Como que solamente podemos interactuar en la región definida por el texto, porque en este caso solamente el texto es el Raycast Target. Simplemente es un detalle curioso que quería mostrarles. Cuarto motivo por el cual los botones podrían no funcionar en Unity. ¡Hostia, estoy muy grande! Tenemos un elemento de la interfaz gráfica que está superpuesto con los botones, está por encima, y además es un Raycast Target. Por ejemplo, vamos a venir al canvas aquí y vamos a crear un objeto vacío, un empty game object. Fíjense que este objeto vacío tiene tamaño 100 píxeles por 100 píxeles. Por acá lo podemos ver, está entre estos dos botones. Vamos a darle un tamaño, por ejemplo, de 300 por 300 para que se superponga con los botones. Ahora, imagínense que este game object tiene asignado un componente imagen, por ejemplo. Un componente imagen, pero este componente imagen tiene un color transparente, ¿no? O sea, le bajamos el alfa del color y entonces es una imagen pero es transparente, no se ve. Entonces ahora, si entramos en el modo juego, podemos ver que los botones funcionan excepto cuando pulsamos en esta región, en donde está la imagen. Una imagen que no podemos ver, pero está. Y nos está bloqueando el clic, o sea, está actuando como un Raycast Target por encima del objeto. Acá fíjense que importa el orden en el que están en la jerarquía. Los objetos que están más abajo a nivel jerárquico son los que se van poniendo por encima. Si por ejemplo colocamos este GameObject entre medio de los dos botones, va a haber uno de los objetos que no va a ser bloqueado. En este caso el botón de encender. O sea, la imagen sí bloquea este objeto, mientras que el botón de encender no lo bloquea. Y si la imagen estuviese por detrás, no habría ningún problema porque no está bloqueando ninguno de los dos elementos. Ahora, es probable que existan otros componentes con el que se pueda dar este caso, o sea, un objeto que a priori es invisible, pero aún así nos está bloqueando el Raycast. En ese caso habría que revisar la jerarquía y determinar cuál puede ser ese objeto, y si no es necesario que ese objeto actúe como un Raycast Target, desactivar su casilla. Ahora, esto de que tengamos una imagen por encima que nos está bloqueando el Raycast no necesariamente es malo, porque imagínense que esto fuese una ventana que está superpuesta y esa ventana tiene elementos con los cuales interactuar. Nosotros podríamos no querer que al pulsar algún elemento de esta ventana se corra el riesgo de pulsar algo que está por detrás, algo que no queríamos pulsar. Entonces no necesariamente es algo malo que haya algún elemento que esté bloqueando los Raycast, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Esos serían los 4 motivos que se me ocurren por los cuales los botones podrían no estar funcionando correctamente. Espero que les haya resultado muy útil. Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.